va a seguir este país así y aquí no va a pasar nada. Porque el caso de Cuba con la corriente, y ahora viene el verano. Cuba no ha llegado a cero, pero Cuba está a un escalón del cero en cuanto a corriente, que va a llegar a cero, 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 que no haya corriente para nadie. Y evidentemente con las comunicaciones celulares está pasando exactamente igual. Y cuando lleguen ambas cosas a cero, y evidentemente no tienen manera de resolverlo porque no tienen economía. Esto es un estado fallido que no produce nada, que no tiene que sacar nada, y ya no hay Venezuela, y ya no hay Putin, y ya no hay Xi Jinping, no hay nadie. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, evidentemente, ellos han acudido a esto, aunque sea factible y razonable y defendible la idea que lo están haciendo porque están previendo que viene un estallido y lo que quieren es cortar las comunicaciones para no quedar ellos como unos tiranos, sino que la gente no se puede comunicar porque desde hace rato no hay comunicación. Yo creo que la razón fundamental fue la que dijo Tania la guerrillera, que es que no tienen un kilo. Y aquí es donde viene la cosa ahora, para ya comenzar a conversar contigo. ¿Qué va a pasar? Este país va a seguir por los siglos de los siglos, amén, y va a llegar a cero y no va a pasar nada y no se va a fracturar el Estado cubano y el gobierno cubano no se va a destrozar y se va a caer a pedazos y se tiene que ir entonces en fuga del país o y o o la gente ante esta situación no se va a lanzar a la calle porque ya están al punto y al borde de que un país sin corriente, estamos viendo en el siglo XXI, estamos viendo el año 2025, esto no es el año 1825, esto no es ni siquiera el año 1925 en que Cuba tenía corriente y que Cuba tenía teléfono, en el año 1925 en la época de Machado. No, estamos en el año 2025 y en el año 2025 ni la nación más pobre del mundo puede vivir sin corriente ni puede vivir sin telefonía. Y cuando lleguen que no tengan nada y que lleguen a cero en telefonía y en generación eléctrica, aquí de pronto en medio de la calle o en el hospital de la esquina, lamentablemente se van a morir 5 niños, o 10, o 15, o 20, o 2 ancianos, o tu mejor amigo, o tu mamá, o tu papá. Y no va a pasar nada. ¿Hasta dónde? No, yo creo que aunque tú me has escuchado que yo tengo este cachumbambé, esta ola, este sub y baja, que es el elevador que era en la película de Cantinflas, de que yo estoy ahora en la parte baja de la ola, que yo estoy muy desanimado porque yo estuve muy animado, ustedes lo saben, hasta el otro día y de hecho tenía todo, además yo lo comenté aquí, para eso está la memoria de este programa, yo comenté aquí cuando comenzó el COVID, que lo dije, que podría ser que el COVID generara un levantamiento en Cuba y di las razones. No pasó en el 20, pasó en el 21. Entonces, yo estaba en ese momento tan animado que, bueno, terminé teniendo razón y entonces el ánimo que yo tenía de que Cuba iba a reventar, o yo incluso llegué a pensar que el 21 reventaba, pasó. Al pasar todo esto, yo me caí de la cresta de la ola del ánimo, yo me pasé a la parte baja de la ola y yo estoy en los últimos tiempos muy desanimado y máxime cuando a mi desánimo contribuyó hace exactamente ahora un mes, el 1 de mayo, cuando me encuentro con que movilizaron a la gente y la llevaron para allá y lo que algunos amigos y ustedes aquí nos comentaron que dijeron, aquí nadie está aspirando, ojalá, a que de pronto en la marcha el 1 de mayo, que estaba ahí Canel y estaba Raúl Castro, el esperpento y el segundísimo, de pronto la gente empezó a gritar abajo, como le pasó, y Beto eso es algún día pasa, como le pasó a Ceausescu en diciembre del 89, en el evento, en la locución que hace en Timisoara, y de pronto los rumanos empezaron a gritar consignas anticomunistas y le sacaron, que es el sueño que yo tengo, le sacaron la bandera rumana, que es la bandera tricolor, como que hace toda la bandera europea, pero que la bandera rumana original del tiempo inmemorial habían agregado en medio un emblema comunista como el emblema que tenía la RDA, que era el teodolito con el compás y no sé qué porquería más, que es como si hubiera sido el auge martillo de la Alemania comunista, o esto realmente de donde viene la bandera horadada en señal de protesta, que le recortaron, hicieron un hoyo donde estaba el emblema comunista, eso viene del año 56,
con el levantamiento de Nagy en la Hungría comunista, que además lamentablemente fue aplastado por los tanques soviéticos, como todo el mundo sabe. Pero eso fue lo que pasó en Rumanía. Le empezaron a ondear allí la gente las banderas con el hoyo horadado, que yo sueño, que sé que la pobrecita estrella solitaria de la bandera cubana, como dije más temprano en la radio hoy, no tiene que pagar los platos rotos, pero yo sueño, yo me he pasado la vida aquí convocando a esto, a que en la próxima manifestación se aparezca la gente con la bandera cubana, con un hoyo en la bandera solitaria, para que haga hay una equivalencia del levantamiento del 56 en Hungría o el levantamiento del 89 en Timișoara en Rumanía, que además después corrió como reguero de pólvora. Pero bueno, ok, uno ni siquiera esperaba eso, a que ahora el 1 de mayo eso pasara. Con el hecho que hubieran ido 4 gatos, yo hubiera estado feliz con lo que ustedes comentaron acá, que además eso sí habría sido factible, porque el pretexto siempre existe, porque el pretexto yo viví para no haber ido nunca a la Plaza de la Revolución, como comenté aquí, me sacó una muela, tengo descomposición de estómagos, se enfermó mi hijo, cualquier porquería de eso, un cuento inventado y no vas. Y no, llenaron la plaza. Aquí primero dijeron en Miami que mira, que sacaron fotos falsas. No, la llenaron, la gente le fue. O sea, que todo el mundo aquí lo que estaba esperando era, y de ahí mi desánimo, que nadie protestara, que le sacaran la bandera cubana con el hoyo donde está la estrella solitaria. No, que no hubiera ido nadie. Y la gente fue. Entonces, ¿hasta cuándo ese pueblo? Entonces, aquí realmente uno se desanima y de pronto dice, bueno, pues nada, que se coman los unos a los otros, porque ya no se puede hacer nada más. Sin embargo, como dice Sabina, como te digo una cosa, te digo la O, bien podría pasar, creo yo, que con esto que está pasando, porque además aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Dolores Santa Cruz, y aquí está, que estás mirando aquí, y además tuviste incluso ahora a Tania la Guerrillera y fulanito Voz de Pito, que reconocieron que hay descontento. Y además estas cosas están utilizando la palabra inconformidad. Pero la palabra inconformidad aparece aquí en un estrato sensible de la población, que es a donde vengo aquí yo ahora, que es el estrato joven. El estrato joven que ellos habilidosamente, de manera doble, se han deshecho de él. ¿Cómo? Después del levantamiento de julio del 21, o junio del 21. ¿Qué fue lo que pasó? Las medidas draconianas que le metieron condenas draconianas a la gente y sí, indujeron el terror. Le metieron el terror a la gente y la gente tenía miedo. Más asociado con la frontera sur de Biden, sacaron a la gente. ¿Cómo? Lo sacaron a través de Nicaragua. Se mermaron muchísimo a la población joven, que sería la población que entonces estaría protestando por los apagones y por esto que está acá. Y no ha pasado. Sin embargo, ¿qué ha pasado ahora? Aunque haya, porque la gente vieja parece que ya no. Con lo que ha pasado ahora, con esto que está aquí, quienes han protestado han sido los jóvenes. Esta chica, Cari Sánchez, ¿qué cosa es joven? Fulanito Voz de Pito, que acaba de enfrentar a esta señora, ¿qué cosa es? Joven. Y además, por otro lado, ¿qué cosa es la FEU y ELISA y la Facultad de Economía? Y había otra facultad más que se me quedó aquí, sino gente joven. Y aquí un detalle interesante, que la gente joven en este momento serían los que podrían hacer posible el cambio. ¿Por qué razón? Motivados por la crisis celular, porque los jóvenes de ahora, los de Cuba, los de Miami, los de Birmania, que yo he visto, los de Camboya, que yo he visto, los de China, que yo he visto, los de Marruecos, que yo he visto, los de París, que yo he visto, los de Londres, que yo he visto, sin el celular no pueden vivir. Pero esos que te acabo de comentar, los de Birmania, los de Camboya, los de Vietnam, los de China, los de París, los de Londres, los de Cracovia, los de Praga, todos los que los he visto, los que sí no pueden vivir sin internet y sin el teléfono celular son los de Cuba. Porque la situación de apagón que tienen los jóvenes de Cuba no la tienen la de ninguno de estos países y ciudades que yo acabo de comentar acá. En que la única diversión, como aquella canción que tenía
el grupo de experimentación sonora que de una canción escrita en los 60, cuando aquello también estaba en la época de la barbarie, que dice la canción que decía de muchos lugares que yo sé que donde único la diversión, el sueño es la única diversión. La única diversión que tiene hoy día el joven cubano es esto que se llama teléfono celular, y aún tan limitadamente como es meterse aquí y ver lo poquito del mundo que puede ser aquí, comunicarse con su familia y comunicarse con la familia, no la de Cuba, sino con la de aquí. Entonces, que esto falte en este momento en Cuba al punto que está, y fíjate que la Tania la guerrillera lo dijo, corremos el riesgo. Es decir, que sabiendo, teniendo conciencia del riesgo, acaban de hacer lo que acaban de hacer, significa que es que no tienen un centavo. Y cuando tú llegas ahí a que tú te la juegas, que es la palabra, cuál es la manera correcta para podernos entender, quiere decir que tú estás, es como cuando llega el punto que tú te tiras para la piscina, con agua o sin agua, y te la juegas, a ver qué pasa. Cuando tú te la juegas, quiere decir que esto está muy malo, de manera que aquí en este momento hay una imbricación entre una circunstancia económica terrible que va a desembocar en una situación psicológica, sociológica o social muy grave, asociado al hecho de que hay un detonador que, a diferencia incluso de la corriente, que evidentemente no ha logrado lo que ha logrado, posiblemente la carencia de celular sí consigue el estallido.